Nos metemos a fondo en nuestro informe, no puedo esperar más, dicen los cafres, hablando de tiempos de espera y servicios VIP en la salud. Causa y consecuencia es la pregunta, informe a cargo de la señora Paula Barquet. Sí, un poco planteando si los tiempos de espera o el exceso de tiempos de espera o los altos tiempos de espera, digamos, son la causa de que se hayan generado el servicio VIP. O si el servicio VIP es consecuencia de eso, ¿no? Es un poco ese planteo. 092-690-690, nos puedes hacer llegar tus mensajes sobre este tema. Siempre todos tenemos alguna opinión formada, ¿no? O por alguna formarse, anécdota, algo que te haya pasado con tiempo de espera, va a explotar el celular, ya te lo digo. Pero si te parece nos metemos en el informe. Sí, hace poco más de un mes, poco menos de un mes, perdón, el Ministerio de Salud Pública sacó un nuevo decreto que ajusta los tiempos de espera para el acceso a algunas especialidades, tratamientos y estudios. Sí, hasta entonces regía el decreto 365/007 que se hizo cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud y que estipula algunos tiempos máximos con los que las instituciones deben cumplir. De hecho, muchas veces los usuarios han recurrido a ese decreto. Pepe ponía el ejemplo, ¿no? Hace un tiempo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, que te tuviste que plantar nombrando el decreto y de hecho después cuando te atendieron quedó registrado que lo había invocado. Que lo habías invocado y que por eso se habían apurado. Bueno, los usuarios recurren a ese decreto para hacer valer su derecho cuando las instituciones lo tenían esperando más tiempo del debido y mi consejo es que lo sigas recurriendo. Sí, pero ese decreto no alcanza porque se ha dado con el paso del tiempo, casi 20 años desde la creación de ese decreto, que no se contemplan un montón de escenarios posibles. Totalmente. Sí, porque además casi 2 décadas después de la reforma de la salud, las instituciones médicas han creado lo que se llama servicios VIP, dando mejores servicios a quienes pueden y quieren pagar e incluso más rápido acceso en algunos casos. Todo esto ha estado y está en la agenda política, pero para entender lo que se está discutiendo tenemos que empezar por entender en qué consiste, ¿no?, la normativa aprobada a principios de marzo. Por eso conversamos con Gabriela Pradere, que es economista, es la actual presidenta de la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, que es la que administra el dinero del sistema y además vela por el cumplimiento de lo establecido en la reforma en 2007. Sí, Pradere está en el Ministerio de Salud Pública desde 2005, o sea que participó de la implementación de la reforma sanitaria, aunque en otros roles. Bueno, y justamente hablamos con la economista, ¿no?, para que nos explique cuáles son en esencia los cambios que se proponen respecto al sistema que funciona actualmente. Sí, vamos a escucharla, ¿no?, porque más que un tema de tiempos de espera, ella lo que dice es que se trata de corregir lo que es el acceso a los servicios. A ver. La normativa que regula los tiempos de espera está orientada a regular los plazos máximos para algunas prestaciones no urgentes. En términos de los plazos, por ejemplo, de las consultas en policlínica, en términos globales, más o menos los plazos quedan iguales. Regula las consultas en policlínica de las especialidades básicas, que el decreto anterior y este plantean 24 horas. Lo único que se hace en este caso es aclarar que son horas hábiles. La normativa nueva define, en el caso de policlínica plantea 24 horas para las especialidades básicas, que son pediatría, medicina general y ginecología. Se agrega medicina familiar y comunitaria, que no estaba en el decreto anterior. Define 48 horas hábiles para cirugía general y después 30 días corridos para el resto de las especialidades. Acá el cambio más importante que hay no es tanto en términos de esos plazos, sino que se incorpora la figura del médico tratante o del especialista tratante. O sea, cuando nosotros hablamos de estos plazos que yo te mencionaba, en realidad lo que decimos es que la institución tiene la obligación de darte hora para cualquier pediatra o para cualquier cardiólogo en tal plazo. Entonces, cuando incorporamos la figura del médico tratante, es que si yo quiero con el médico que a mí me sigue, ahí se establece un plazo específico. El plazo es de 30 días para las especialidades básicas y 90 para ginecología y el resto de las especialidades. ¿Sí? Claro, o sea que se le da más a la institución más tiempo para cumplir con ese requisito. Claro, más tiempo porque se supone que, bueno, ahí es más complejo también de gestionarlo. Y además, lo que es importante acá recordar es que no estamos hablando de consultas urgentes. Yo quiero, por ejemplo, el control del niño para acceder a mi pediatra, al pediatra que sigue a mis hijos, que la institución tiene un plazo de 30 días para darme con ese pediatra en particular. Eso en el caso de las especialidades. Después, otro concepto que se incorpora para el acceso también tiene que ver con la derivación. Los plazos estipulados para las especialidades, o sea, no para las de primer nivel. Acá no estamos hablando ni de pediatría, ni de gine, estamos hablando de los especialistas en general, cardiólogos, especialidades quirúrgicas y demás. La idea es que sean con derivación. Es decir, acá el objetivo
objetivo es ordenar, si se quiere, la demanda y decir, bueno, priorizar aquellos que efectivamente tienen una indicación de consulta en relación a otros que tienen determinados cuadros que consideran por sí mismos que implicarían una consulta con un especialista. Hoy, dependiendo de la institución, hay instituciones que esto ya lo tienen, que vos no podés como usuario ir directamente, por ejemplo, a un neurólogo y necesitas que te deriven, pero en realidad eso no está regulado. Entonces, en otras sí podés acceder directamente a la agenda, por ejemplo, de los gastroenterólogos. Por eso hablamos, más que de tiempos de espera, de oportunidad en el acceso. Cuando un niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Ahí estaba Prader explicando esto último que me parece que es una de las novedades, ¿no? Lo de la derivación. Cuando se deriva, cuando tenés una orden de derivación de un médico, se prioriza a esos que lo tienen antes de que esos que consultan y piden acceso a un especialista sin una derivación. Me deriva el médico, estoy primero en la lista. Estás primero en la lista. Las órdenes de derivaciones, ¿están en los sistemas informáticos de cada mutualista o es un papelito que vos tenés que tener? No, están. Y si vos no lo tenés, ahí va, ya está cargado. Están, Ya está eso cargado, es como sí. la parte de la digitalización de la historia Claro, clínica. Y digo, todo porque eso es ¿no? importante. No es que Sí. vos tenés que borrarte el papelito y ir desesperada a pedir horas, sino en muchos casos sabés lo que está cargado. Y ya, ¿no? ya se sabe que el médico te pidió urgencia. Claro, en definitiva, los usuarios deben saber que para hacer valer el nuevo decreto tienen que reclamar el plazo. O sea, Claro. no pueden reclamar el plazo si no tienen esa derivación. Me derivaron a ¿tá? este especialista Ahí y tenés está. 30 días para Exacto. dármelo. Sin el pase no y lo podés además tengo reclamar. prioridad porque tengo esa derivación. Ahí está. ¿no? Claro. Bueno, como te decía, Paula, entonces al decreto se le estableció un plazo de 60 días para su entrada en vigencia desde la aprobación. Eso significa que empieza a regir a partir del 4 de mayo. Es decir, el 4 de mayo empieza con todo esto que estamos Ahí explicando va. ahora. Pradere también nos dijo que en todo este tiempo, desde que se aprobó hasta que entre en vigencia, se va a establecer, y esto todavía no está disponible, que algunas especialidades sí sean de acceso directo, como por ejemplo la oftalmología, que no precises un pase, y otras sí precisen, y bueno, eso va a estar todo recogido en una ordenanza. Sí, y aclaró que la idea no es prohibir el acceso directo, sino priorizar a aquellos que tienen el pase. Bueno, ese es uno de los cambios, pero hay otros dos cambios importantes. Se regulan los plazos para los estudios y se prohíbe que las instituciones pongan límites a la receta de medicamentos por parte de ciertas especialidades, más allá de lo que estipula el organismo rector. Claro, eso está muy bien. Lo explica Pradere, escúchala. Otro de los cambios importantes, en realidad, es que se introduce por primera vez plazos específicos para las técnicas diagnósticas, que eso era algo que no estaban en la normativa anterior. Entonces se define, acá siempre estamos hablando, insisto, en lo no urgente, ¿no? Entonces se define un plazo de 60 días para las tomografías y 90 días para ecocardiogramas, resonancias y endoscopías digestivas. Ese plazo de 90 días es a partir de los 60 días que entre en vigencia, pero la idea es que después se reduzca a 60 días a partir de diciembre del año que viene. Es una gradualidad que le estamos dando para que los servicios también acompasen y esto sea viable. Y se incorpora además la priorización de estudios. Si hay estudios que son priorizados, que el médico indique en connivencia con la dirección técnica de decir, bueno, hay determinadas casuísticas que tienen que ser priorizadas frente a otras y en esos casos tienen 30 días. Pero viste que a veces el médico te pone tomografía de urgencia, igual nunca es urgente, siempre te lo pone pero para que se acelere y de repente te lo dan en un mes. Yo creo que ese es el problema que tenemos hoy, que no hay nada en el medio, es o coordinada o urgente. Entonces, si yo la quiero priorizar, lo que hago es urgentizarla. Al incluir una dimensión en el medio, la idea es justamente que hayan menos técnicas que sean urgentes, que las urgentes sean las que efectivamente deberían ser consideradas como tal, y darle la posibilidad al médico de decir, bueno, esta no es para que se la hagan mañana ni pasado, pero es, si se quiere, más prioritaria en relación a otros que capaz que tienen otras patologías o tienen otras circunstancias que pueden esperar un poco más. Muchas de las cosas que se incorporan en este decreto, por eso a veces capaz que para el que lo lee como tal es complejo, tienen que ver con ordenar la demanda, con ordenar la gestión. Hoy lo que tenemos en toda la atención no urgente es nos falta muchas categorías o cuestiones que nos permitan como gestionar mejor y empezar a distinguir esas situaciones no urgentes que no todas son iguales.
Bueno, lo otro que me parece importante, que también tiene que ver con esto de la gestión y que tiene que ver también con los otros 2 decretos que van a salir, es que se incorpora una cláusula que establece que se prohíben barreras adicionales a las que establece la Rectoría para la dispensación de medicamentos. Acá la idea es que no puedan haber pautas institucionales que digan, por ejemplo, tal fármaco solo lo puede recetar esta especialidad, porque eso lo que hace es sobrecargar la consulta de ese especialista muchas veces por cuestiones que podría resolver, por ejemplo, un médico generalista. Hay algunos fármacos que sí, efectivamente, tienen que ser prescritos por una especialidad, pero es el ministerio quien debe decirlo. Desde el punto de vista técnico, cuáles son aquellos medicamentos que efectivamente necesitan la prescripción por parte de una especialidad. Ahora, si la normativa del ministerio no lo indica, la institución no puede incorporar esa barrera. Prohibido prohibir. Celebramos una fiesta. Rompan copas que la orquesta. O sea, por un lado está prohibido prohibir, ¿no?, ese límite, pero por el otro está muy interesante lo que dice, ¿no?, de cómo priorizás lo prioritario. Para o sea, mí es cómo súper escalonás, importante lo que acaba de decir, ¿no? Fradere, porque además tenés que regular el tiempo de un estudio con la posterior participación tuya con el especialista. Claro. Porque si te demoran 45, 50 días en darte un especialista, pero tenés un estudio realizado hace 2 meses, ¿qué vigencia tiene cuando vos vas a ver el especialista? Totalmente. Y el otro tema de los medicamentos, de que cualquiera pueda recetar un medicamento, sobre todo cuando son tratamientos crónicos, ¿no? ¿En qué puede variar si yo tengo diabetes, por ejemplo, en que me receten el mismo fármaco durante el resto de mi vida? Porque cada tanto tiempo tengo que ir nuevamente. Entiendo que se puede ajustar el tema de la medicación, Sí. pero muchas veces con ese argumento lo que haces es ir y pagar otra Consulta más. Sí, Ni te básicamente digo- lo que... Sí. No, te digo cuando es crónico. Básicamente Por eso, lo que yo- deben saber los usuarios es que es el ministerio el que dispone de esas restricciones, Ahí va. no Sí. las instituciones, Ahí sino está. el Sí, sí, sí. ministerio. Es Y la eso policía de la salud. Exacto, y eso está recogido en el formulario terapéutico médico, seguramente muchos hayan escuchado, el FTM. Allí está definido cuáles son los medicamentos que son obligatorios y esos niveles de prescripción. Claro, Hay ejemplos, vamos a ¿no? poner Ahí va, ejemplos. dale, ¿no? dale. En el caso de la pantalla solar, que antes estaba restringida solo a dermatólogos, esto se corrigió el año pasado y ahora cualquier médico puede Pero recetarlo, cualquier ¿no? médico Claro. literal, ¿eh? Sí, Antes solamente un dermatólogo te lo podía recetar y vos no podías ir a levantar si no tenías Claro, la receta. la receta del dermatólogo. Las únicas restricciones pueden estar, como te decía Paula, en el formulario terapéutico médico. Las instituciones, según este nuevo decreto, no pueden agregar limitaciones a la prescripción. Exacto. Yo igual insisto, ¿quién te apoya a vos a la hora de reclamarle esto a una institución? ¿Me explico? Claro. El decreto. Está, por eso, vos tenés que ir a respaldarte con el decreto. Sabiendo todo esto, Sabiéndolo. por eso Porque- estamos repasando lo que puede ser un Totalmente. poquito tedioso, pero es información Es importante que es que vos lo importante para entiendas, todos. sí. Y hay más cambios y los vamos a seguir detallando, pero vamos a hacer un parate para conocer qué piensan los prestadores de la salud acerca de su propio cumplimiento de los tiempos de espera hasta ahora, ¿no? Hoy en día con la normativa que todavía sigue Está estando vigente. vigente y no la nueva. ¿no? Claro, primero vamos a escuchar la voz de los prestadores del interior, agrupados en la Federación de Prestadores Médicos del Interior, la FEPREMI. Hablamos con Aníbal Cataldo, su presidente. Se trata de instituciones más bien pequeñas, para que entiendas también, ¿no? Pero que no tienen problemas financieros, lo que sí tienen es una tensión por la búsqueda de eficiencia en relación a la distribución, obvio, geográfica de los servicios que Claro, brindan, y ¿no? ahí Cataldo me da un ejemplo. Me decía, Montevideo hay 2.300 habitantes por kilómetro cuadrado. En la zona de la red FEPREMI, donde están estas instituciones, en promedio hay 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Fíjate la O sea, diferencia. La Claro. diferencia es abismal. Y lo que estabas diciendo me quedé pensando Sí. que también hay menos médicos, ¿no? También. Pero Claro. esto puede determinar que la licencia de un especialista genere una ausencia en un lugar determinado y se aumente el tiempo de espera para acceder, ¿no? Claro, ahí están los Teniendo en desafíos que cuenta la tienen densidad. Hay ellos, que ¿no? cubrirlo, claro. Bueno, en términos generales, Cataldo dijo las cosas en su sitio, que lo de los tiempos de espera es un tema presente en el mundo entero porque hay un comportamiento poblacional que obvio requiere de más frecuencia en el uso de los servicios de salud. Escuchalo. Las instituciones de FEPREMI no son ajenas a esta realidad y si bien es heterogéneo porque somos 22 instituciones presentes en los 18 departamentos del interior y por lo tanto la situación es heterogénea, nosotros tenemos un perfil de desempeño que tomando la media del sistema es bueno en general. Ujú. Con respecto a las especialidades médicas básicas, cumplimos
en términos generales en todas las 22 instituciones con lo que estaba establecido en la norma de 24 horas. Lo mismo pasa para cirugía en 48 horas y lo mismo pasa para el conjunto de los especialistas con 30 días de espera. Ahora aparece una nueva figura que deberemos adecuar, que es el médico tratante, que cambian los tiempos a partir de este nuevo decreto y seguramente vamos a tener que hacer ajustes a esa realidad. En los tiempos de espera quirúrgicos, que son 180 días, el desempeño de las 22 instituciones, esto tenemos sí datos más certeros y más homogéneos en el comportamiento de las 22 instituciones, tenemos un cumplimiento absoluto y con un desempeño por encima de la media de todo el sistema. Tenemos un estudio que muestra que las instituciones de FEPREMI contratan más horas de especialistas, y acá estoy hablando en general de todas las especialidades, en relación al número de afiliados que tiene cada institución, que las instituciones montevideanas. Esto es un estudio objetivo en base a datos publicados. El número de especialistas es un tema relativo. Lo importante acá es la disponibilidad de horas que haya. El especialista puede no vivir en el departamento, pero las horas contratadas por la institución de ese departamento son más adecuadas que la media del sistema. Estamos muy celosos de este tema desde siempre, fundamentalmente el comportamiento post-pandémico que hemos tenido todos los usuarios del sistema, el comportamiento que tenemos nosotros, pero eso también pasa en el mundo entero, de un aumento de la frecuentación a los servicios de salud que tensiona el sistema, y bueno, esa es la preocupación de las autoridades, pero también es la preocupación de nosotros como dirigentes. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Lo escuchabas a Cantando hablando de esta realidad, ¿no? Sí. Que en muchos casos es diferente en el interior, pero no en todos los casos. No, vamos a venirnos a Montevideo. Dale. Acá la realidad es más compleja y diversa, y las instituciones que consulté, que fueron varias, prefieren no hablar de este tema. Sí. Están No sé por qué no me expectantes. sorprende. Sí, porque claro. están expectantes de lo que pueda cambiar a partir de la aplicación del decreto. Le consultamos a las autoridades de varias mutualistas y en los dos casos mutualistas grandes ¿Qué te desistieron. responden, Eva? ¿Cuál es la respuesta? No, es esa, todavía estamos, no, viendo, claro. no hay mucho para decir, vamos a esperar a que empiece a aplicarse, vienen por ahí las respuestas. Hay Sí. muchos mensajes con ejemplos, ¿no? Saqué hora para mi doctora de referencia, 2 meses de espera, dice Majo. Bueno, dependiendo de lo que era, de repente tiene lógica que te digan 60 días. Claro, Majo, ¿no? claro, puede pasar. No es algo tan descabellado. Sí. Bueno, Depende de la especialidad, va a depender también Claro. si tenés el pase, como decíamos. Hay remedios más caros en la mutualista que en la farmacia, dice Elizabeth. Sí, eso también es verdad. No debería ser así, ¿no? No. Estamos todos de acuerdo, pero Bueno, y consulté al titular de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, esta organización que nuclea a instituciones de todo el país, es Interesante Alfredo también hablar, Torres, ¿y? que es el gerente de la Española, Sí. y también se excusó diciendo que no puede hablar en nombre de todas. Lo que sí puede decir este informe de las mutualistas es lo que plantearon cuando fueron al Parlamento, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esto fue en septiembre del año pasado. Bueno, ¿y qué dijeron? Ahí dijeron que los tiempos de espera que estipulaba el decreto anterior se cumplían. Sí, acá cumplimos, decían. Y que en todo caso era responsabilidad del Ministerio de Salud Pública como organismo rector vigilar si eso no ocurría en algún caso. O sea, yo lo cumplo, en cualquier caso, que venga la Policía de la Salud a decirme que no lo cumplo. Sí, la taquigráfica está disponible en la página del Parlamento, pero me parecía interesante traer un parrafito de palabras textuales de Antonio Camaid, que es abogado de las instituciones, de las mutualistas, Sí. que dijo: yo afirmo hoy que nosotros lo cumplimos, este decreto, ¿no? El decreto anterior, que el sistema mutual lo cumple en términos generales y en una amplísima mayoría de casos. Eventualmente puede haber excepciones, pero la accesibilidad en ese contenido no es un problema. De hecho, Sí. dale, hicieron Que planteos también, sí, ¿no? también plantearon que a su juicio no era necesario hacer una nueva normativa al respecto. Bueno, pero vayamos a ACE, el prestador público en el que se atiende más de la mitad de la población uruguaya. Sí, en ACE también nos dijeron que no querían dar declaraciones, estuve insistiendo bastante, me decían no hay mucho para decir Es sobre que es el nuevo un tema, decreto. es un tema que Los te embreta, incomoda, claro, sí. totalmente. Lo que sí aportaron fue una serie de datos sobre la demanda que tienen acumulada y cómo la han ido gestionando. Sí, según dijeron las fuentes del organismo, en 2025 aumentó el ingreso de solicitudes de interconsultas en un 20% en relación al 2024.
y también aumentaron 28% las consultas agendadas. Estamos hablando de más de 100.000 consultas, ¿no? Sí. O sea, esto se hizo, según dijeron, mediante la optimización de la oferta de consultas de especialistas y gestión de las solicitudes. Sí, y es importante este dato porque es demanda que estaba atrasada desde hacía años. Literalmente desde hacía años. De hecho, miren este otro dato que nos compartían desde hace. El 30,4% de las consultas que asignaron en 2025 resolvieron solicitudes que se habían ingresado en 2024, 2023, 2022 e incluso años anteriores. Sí, Vos entendés lo que acaba de decir, ¿no? O sea... Años y años de consultas atrasadas que se están poniendo al día, ¿no? Desde el año pasado. Sí, también nos dijeron que aún queda un 10% de las consultas del año 2024, un 20% de las consultas del año 2025, sin contar las generadas en estos primeros 3 meses de 2026. O sea, hay gente que en 2024 se le asignó una consulta y estamos a... No, al revés. Pidió la consulta y no se le asignó. Claro. Y estamos a 31 de marzo y está todavía en la lista no tienen de espera. fecha. Está en lista de espera para acceder a la consulta. Y ellos nos lo comparten mostrando la mejora de esto, ¿no? Claro. Porque nos están mostrando cómo gestionaron toda esa demanda atrasada que mirá lo que era esto. Exacto. Totalmente. Bueno, ahora volvamos a la mirada, si les parece, al Ministerio de Salud, el órgano rector, sobre esta realidad, ¿no? Sí, la presidenta de la Junasa Pradera, a quien escuchábamos, insiste con que hay que corregir temas de organización que se arrastran desde hace 20 años, ¿no? Cuando se hizo la reforma, cuando se creó el sistema de salud y que ahora están empezando a atender. Muchas veces tenemos tiempos de espera largos no porque nos falten profesionales, sino porque tenemos un mal uso de la consulta y saturamos determinados servicios con cosas que se podrían resolver de otra manera o con otros perfiles profesionales. Entonces, estas dos normativas tienen que ver también con la prescripción de medicamentos y decir, bueno, aquellas patologías crónicas donde la persona toma la medicación de manera permanente, que la prescripción el médico la haga por un año. En algunas instituciones son 2 meses, en otras 3, en otras 6. Acá la idea es homogeneizar y decir, bueno, no sobrecargar la consulta solamente para repetición de medicamentos, ¿no? Porque lo que tenemos muchas veces al final es un médico que lo que hace es solamente volver a recetarle los mismos medicamentos a una persona que, bueno, que toma el anticoagulante, el antihipertensivo y demás, requieren el control con la especialidad o con el médico general, pero no con una frecuencia tan alta. Esto abarca a los medicamentos en general y después hay una normativa específica para los psicofármacos que ahí tienen unos plazos diferentes, más acotados porque tienen otro marco regulatorio. Y ahí estamos hablando, en vez de un año, van entre 90 días y 180 días. Yo creo que el proceso de reforma es un proceso que lleva, como cualquier reforma estructural, lleva años de maduración. Cuando se impulsó el decreto en el 2007, el decreto ese, cualquiera que lo vea, son creo que 3-4 artículos, es un decreto muy básico, pero que trataba de regular rápidamente un problema que se identificaba. Pues con el proceso de maduración del propio sistema, que ha complejizado la forma de trabajo, la forma de atención y demás, necesitábamos de una normativa que nos permitiera captar esta complejidad que yo te decía y empezar a pensar el problema ya no solo como una imposición de decir, bueno, hago una normativa, la fiscalizo, la sanciono y este es el plazo máximo, sino decir, bueno, hay muchas cosas más para ordenar que tienen que ver con la gestión de la consulta. Por eso el foco en este decreto está puesto en incorporar nuevas dimensiones más que en cambiar los plazos. Probablemente, de hecho, una de las cuestiones que no dije, pero se incorporan en el decreto, es una comisión en la órbita de la Junta Nacional de Salud para que esto no sea un decreto que se hace una vez y se revisa dentro de 20 años. Probablemente tenga ajustes en los próximos años vinculados a cosas que ahora, si se quiere, no se modificaron, pero que requieren una discusión más amplia y se pueden modificar más adelante. ¿Y por qué se demoró casi 20 años en hacer esto? Bueno, eso habría que preguntárselo también a quienes estuvieron en periodos anteriores. Yo creo que una de las principales dificultades tiene que ver con que no hay un sistema de información que lo mida, ¿no? Entonces, un poco uno podría cuestionarse, decir, bueno, pero estás, si se quiere, regulando algo que no tenés un diagnóstico preciso, porque no tenemos un sistema de información. Ahora, lo que sí sabemos, porque somos usuarios, porque estamos en contacto con todos los colectivos del sistema, es que esta es una problemática que a la gente le interesa. 11 de la mañana, 32 minutos, un montón de mensajes llegan. Acá hay está bueno lo que dijo Pradera, igual pensando en los medicamentos, ¿no? En esta extensión a que te puedan recetar un año entero
y que no tengas que ir cada 2 Que ir meses para a repetir repetir. receta Claro, pero eso y es no lo que, cargues. lo que hablábamos, claro. claro. No Son tiene cambios que es sentido. increíble que no se hayan hecho De antes, ¿no? sentido Viste que yo común, decía, ¿por qué absolutamente. demoraron 20 años en hacer esto? Y bueno, ella alude al tema de la información y dice, por eso no hay tantos cambios concretos en los tiempos, sino más bien como ajustes en cómo medir esa demanda Claro. satisfecha o insatisfecha. Y hablaba con los legisladores que decían, bueno, al final no cambiaron tanto, habían anunciado un decreto nuevo y los tiempos son más o menos los mismos, Sí. pero se incorporan algunas cosas que pueden llegar a hacer cambiar el sistema Optimizar general. el sistema y no. Exacto. Claro, acá hay alguien que me pregunta cuál fue el decreto que yo invoqué, que ella es socia de COSEM. Fue justamente en COSEM y es fácil de recordar lo que va a estar vigente, ¿cuánto más? Son Hasta el 4 de mayo. Hasta el 4 de mayo. Si querés invocarlo, hasta el 4 de mayo va a estar vigente. los días del año, Los o días sea, del año 365 y James ¿no? Bond. Y James Bond. 365/007. Los días del año y James Bond. Ahí está. 365/007. Bueno, viste que Pradere hablaba de una comisión nueva y muchos de las mutualistas que me decían que todavía no querían hablar me dijeron vamos a esperar a que se cree esa comisión. Le tienen expectativas, una comisión que va a monitorear, se supone, permanentemente el cumplimiento de este nuevo decreto para vigilar y también para generar datos fidedignos. Claro, pero no es tan sencillo. Pradere nos explicaba que la complejidad de medir los tiempos de espera es determinar cuándo se genera la demanda. Por ejemplo, por poner un ejemplo de todos los que se pueden dar, ¿no? Si no hay una indicación médica de derivación en un especialista, no hay forma de saber cuándo esa persona requirió la consulta. Por Sí, ejemplo. porque a veces... Sería difícil que pase eso, pero puede pasar. Claro, a veces algunas instituciones habilitan agenda solo un día a la semana. Entonces, claro, vos hace una semana que estás esperando, pero nadie lo recoge eso. Claro. Porque solamente podés acceder el lunes, por Claro. ejemplo, ¿no? Está el tema de la agenda web, se puede agendar por teléfono, la agenda presencial de la persona que fue al mostrador y pidió la consulta, la agenda por mail, que a veces Sí. puede demorar en procesarse. Entonces son tantas las vías y tantos las modalidades que pueden llegar a darse que es difícil de medir. Total. ¿no? Sí, hay mecanismos, como decía Paula, diferentes de agenda, ¿no? Según institución, según región, según perfil poblacional, entre otros. Perdón, hasta puede pasar que un usuario tenga el pase de un especialista, pero que no lo haya tramitado. Claro. Entonces ahí los tiempos también cambian. Sí, o que le den una hora y que no le sirva por Ahí el va, motivo. bueno, Sí. Entonces está, ahí total. también, ¿cómo lo medís, no? Claro, para el nuevo sistema de información la idea es recoger todos esos problemas y tomar ejemplos de otros países. Sí, de hecho se va a licitar un software para hacer esto específicamente. Bueno, es que cómo funciona hoy esto, bueno, no hay buenos números y eso lo reconocen Desde el desde el Ministerio. mismo Ministerio de Salud Sí, Pública. nos dijeron que el Ministerio dejó de publicar la información de los datos de tiempos de espera que antes se daban todos los años porque consideran que no era de calidad esa información en función de estas dificultades que les estamos contando que hay para medir. Claro. Sí, con la información existente al día de hoy, casi todas las instituciones cumplen con los plazos previstos en la normativa y los que excedían de ella, que fueron 5 en el segundo semestre del año 2024, solo lo superaban en un día promedio. En 2025 no se publicaron estos datos. Claro, bueno, pero va en línea, estoy buscando el nombre del abogado, va en línea de lo que declaró Camay. Antonio Camay, Camay. ¿no? En el Parlamento. Esto de que afirma hoy que nosotros lo cumplimos, que el sistema mutual lo cumple en términos generales y en una amplísima mayoría de los casos. Pasa que, acordate lo que te acabamos de decir, el Ministerio de Salud Pública actualmente no valida. Entonces estos yo le datos. decía a Pradere, bueno, y a nivel cuantitativo, hacemos? ¿qué Claro. me podés mostrar de cómo se viene dando el tema de los tiempos de espera? Y ahí ella me contestaba que un indicador al que sí prestan atención es la movilidad que se da entre instituciones a la que se alude este motivo de los tiempos de espera. Es decir, cuánta gente cambia de prestador argumentando que es porque en su mutualista se Demoran demora mucho, mucho claro. en darle consulta. Claro, bueno, eso no llega al 0,01%, es decir, hablamos de menos de 200 personas en el año 2025 de un total de 2 millones y pico de afiliados al FONASA. Que son estos 200 mensajes, son la cantidad de mensajes que nos empiezan a llegar cada vez que hablamos de esto, ¿no? Sí. Claro. Digo, me sorprende eso, pero bueno, es curioso. Pero en el Ministerio entienden que esto podría deberse a que al final la gente logra resolver sus problemas de salud. Claro, entonces no- se olvidan de lo que Exacto. demoró, Claro. ¿no? Claro. Otra hipótesis también es que se trata de un problema generalizado en varias instituciones. En realidad no es una sola. Entonces moverse de institución no resolvería el asunto, ¿no? Aquello de más vale malo conocido, ¿no? Sí. Por otra parte, accedimos a un estudio de equipos consultores que en el año 2022 relevó, entre otras cosas, la opinión de los usuarios respecto a lo que demoraron en acceder al médico o al estudio que necesitaba la última vez que acudieron al sistema. Bueno, y ahora sí, discriminado por prestador de salud, se concluye que entre los usuarios de ACE, 46% consideró adecuado el tiempo que esperó, mientras que 51% entiende que tardó demasiado. De vuelta, es muy subjetivo, ¿no?
porque va a la percepción de demora. Eso en ACE. Ahí Y va. en los usuarios de las mutualistas, 59% sintió que el tiempo fue adecuado y 40% es que se tardó demasiado, como que se invierte ahí, Sí, ¿no? claro. Entre ACE y la mutualista. Y entre los usuarios de los seguros de salud es donde se ve mayor satisfacción. 69% habló de tiempos adecuados, 31% habló de tiempos excedidos. ¿Por qué no me sorprende eso? Vaya uno a saber. Bueno, hasta acá llegó la primera parte de este informe. Vamos a ir a una tanda, hay muchos mensajes que están llegando. Con poca espera. Pero todo esto, sí, poca espera la de la tanda, pero toda esta suerte de diagnóstico, ¿no? Que hizo Paula en esta primera parte de este informe, viene a cuento de los servicios VIP. Vamos También, a hablar de eso ¿no? ahora en la Así segunda que parte. en el segundo bloque vamos a hablar de los servicios VIP, nos vamos a meter en los tiempos de espera también, vamos a hablar de la entrega de medicamentos. 092-690-690, nos puedes mandar tus mensajes. Tanda y seguimos, dale. No queremos seguir esperando, hay muchos mensajes que llegan al 092-690-690, también al 6900. El uruguayo no se queja, si hubieran quejas escritas, otra sería la situación, dice alguien por acá. Bueno, varios que hablan de mutualistas puntuales o desde lugares Sí, algunos puntuales, casos, ¿no? Mm. Perdón, pero soy partera y veo cada cosa desde 2012. 2012 dice, el tema es la gestión, que los gestores son cargos políticos y no tienen idea de gestionar. Bueno, varios que llegan buenas. Desde mayo del año pasado estoy esperando que me llamen para coordinar una operación de hernia inguinal. Hace 3 semanas llamé y me dijeron que me iban a llamar y sigo esperando. Hay días que no me puedo levantar del dolor. Es una vergüenza. Voy, así hay. O sea, varios nombran mutualistas. No me quiero poner a nombrarlas porque las tenemos que nombrar a todas. Porque la verdad es que en todos los casos, ¿no? Como lo estamos viendo, como lo veo yo, por lo menos los mensajes hay excepciones, que confirman que es un problema. Que es un problema y que no es algo simple de solucionar. Pero bueno, hasta ahora vimos cómo los prestadores cumplen o no, ¿verdad? Con los tiempos de espera y lo que el Ministerio de Salud Pública resolvió ajustar al respecto. Pero como te decíamos, esto tiene un punto de contacto con otro asunto, que es el de los servicios VIP que algunas instituciones ofrecen para acelerar esos caminos. Claro, y en este punto vamos a la pregunta del comienzo. ¿Tiempos de espera y servicios VIP tienen una relación de causa y consecuencia? Bueno, escuchemos a otro conocedor a fondo del sistema de salud, Luis Galo, que presidió la JUNASA, ¿te acordás? Entre 2010 y 2015, y hoy es diputado por el Frente Amplio. Sí, Galo nos explicó la base sobre la cual pueden surgir estos servicios VIP. A ver. Se genera, en el Sistema Nacional de Salud se crea la Junta Nacional de Salud. Uno de los roles que tiene la Junta Nacional de Salud es generar un contrato de gestión entre los prestadores de asistencia, tanto privados como públicos, con la Junta Nacional de Salud. Y para eso yo firmo un contrato de gestión que me obligo a pagarte una cápita y tú tenés que brindarme este paquete de prestaciones integrales que son las que estás obligado a pagar. Y de ahí parte todo. Entonces hay un paquete de prestaciones que se acordaron, donde están prácticamente todas. Por eso el PIAS tiene que ser dinámico, tiene que ir rotando, porque hay prestaciones que ya hace años que no se hacen y hay nuevas prestaciones que incluirlas. Por eso tiene que ser dinámico. Una artroscopía, la cirugía de meniscos, de rodilla, de ligamentos cruzados y todo, a cielo abierto, está comprendida en el PIAS. Tienen obligación las mutualistas de darla, pero no se hace más desde que está la artroscopía. Y la artroscopía no está comprendida en el PIAS. Entonces, si vos querés acceder a operarte de los meniscos o a operarte de los ligamentos cruzados de la rodilla, tenés que pagar. Desconfía de Satanás, desconfía de Tatadiu, desconfía de la basura que ves por televisión, terrorismo de Estado desde los satélites. Tenés que pagar, dice Galo, o algunas instituciones te empiezan a ofrecer ese acceso a esas cosas que no están incluidas. Y ahí es donde un poco se empieza a responder esa pregunta de tiempos de espera y servicios VIP. Te sumaría tiempos de espera y anexos, ¿no? Como consecuencia, los servicios VIP. Claro, es Mirá, un acceso preferencial. claro, cuando una prestación está en el PIAS, tiene precios regulados. Eso hace que una cirugía, por ejemplo, que antes salía 30.000 pesos, pase a ser gratis. Como el ejemplo que ponía Galo, ¿no? Entonces, Exacto. por eso hay que estar actualizando de PIAS, que es este paquete de prestaciones obligatorias. Y después está la asistencia de emergencia y urgencia, es también una de las prestaciones obligatorias Para que tienen todos, las ¿no? instituciones. Y los usuarios deberían poder acceder en condiciones de igualdad, ¿no? Sí, sin embargo, esto no siempre ocurre. Esto lo va a contar una usuaria anónima de la mutualista Casmu, que está muy conforme con los médicos, pero disconforme con una experiencia que tuvo recientemente. Estamos de acuerdo que esto que vas a escuchar, seguramente lo hayas escuchado en algún asado, o sea, es la voz de muchos, pero bueno, tenemos un ejemplo, ¿me escuchan? Sabes
con mi hijo en la emergencia pediátrica. Nos llamó la atención porque estaba en un triage común y corriente, no había ninguna gravedad, y entró otro niño de la misma manera, o sea, uno más o menos ve, no estaba herido, estaba lo más bien, estaba con fiebre, eso me acuerdo que también era con fiebre igual que el mío, y bueno, que en realidad los adultos que estaban con él mencionaron que eran del Medigroup. Nosotros hacía mucho rato que estábamos esperando porque se ve que situaciones complicadas en la emergencia, por lo cual es lógico que un niño con simplemente fiebre y dolor esperara. Pero bueno, entró antes y asumimos que el ingreso de esta familia en las condiciones de ese niño, que la verdad que estaba bien, o por lo menos se lo veía bien, yo no soy médica, pero bueno, más o menos uno se da cuenta, se debía a que había una prioridad por el Medigroup. Me parece que está buenísimo si alguien quiere pagarse una habitación privada, yo qué sé, el lujo de la habitación privada, y haces una parte específica porque querés tener una habitación para vos solo, ponele que hasta ahí. El tema es cuando ya la atención de algo que ya es una sociedad médica, lo privatices y para hacerte un estudio te vas a esperar o ver un médico 3 meses porque hay prioridades. Ella mezcla un poco los conceptos de privatizar, ya es privada, Sí. pero el corazón de la cuestión está claro. En Están la los dos atención sentados médica. y se atiende primero el que Claro. pagó más. En la Claro, atención pero en médica, no en la realidad- hotelería. Claro, exacto, en lo que debería acceder cualquiera. Ya pagando Claro. por lo que paga por el FONASA, debería acceder en las mismas condiciones. ¿no? Claro. Las instituciones podrían llegar a ofrecer cosas extra Mm. para aquellos que paguen más, pero que no estén regulados por el sistema. ¿no? Claro. Porque ahí es cuando empezás a entreverar y a mezclar los cables. Ahí va. Sí. Es complicado el tema, pero vamos entonces a escuchar lo que nos explicaba Galo otra vez sobre cómo funcionan los servicios VIP. ¿Qué son y qué no ¿Qué son? son y qué no son? ¿No? A ver, ponelo. Cuando quisimos de alguna manera observar esto, bueno, no hay ninguna norma ni decreto que prohíba a las instituciones crear este seguro, este tipo de seguro parcial, digamos. El tema no es tanto con los estudios, el tema es para el acceso al especialista. Es la mayor dificultad que hay es para el acceso al especialista y para el acceso a la coordinación quirúrgica. La coordinación quirúrgica son 6 meses y tenemos listas de espera que van hasta 8, 9, 10 meses que estás para operar. Entonces, si vos de alguna manera accedes a una prestación VIP, seguramente las varices que te tenga que operar, en vez de operártela dentro de un año, te la va a operar dentro de 3 meses. Es variable y de acuerdo a lo que tú contrates es lo que pagás. Tenés paquetes de prestaciones básicas, digamos, donde ponen la televisión, te ponen la habitación individual, el desayuno y te achican los tiempos de espera para especialistas y para el acceso a los estudios diagnósticos, por ejemplo. Tenés 3 o 4 instituciones de Montevideo y tenés 2 o 3 en el interior, pero no lo tenemos exactamente. Te puedo decir que el de Española lo tiene, que la Médica Uruguaya lo tiene, que el SMI lo tiene parcialmente, que el CASMU es el que lo tiene más desarrollado. Creo que el Mautone y el Cantegril tienen algo parecido en Maldonado, pero hoy al no legislar se puede hacer, lo que genera una inequidad en el sistema muy importante. Y hay paquetes más sofisticados en el cual tenés determinadas cirugías en el exterior, la cirugía cardíaca, algunas prótesis hechas en el exterior, alguna neurocirugía que vos pagás un paquete, pero ahí tenés socios vitalicios, por ejemplo, no me acuerdo, pagaban 10 o 15 mil dólares y quedaban socios de por vida, con todos los derechos adquiridos y con un montón de prebendas. Eso es irregular porque eso está expresamente prohibido en la ley. En la 18211 está absolutamente prohibido eso. Ese es mi lugar, soy del VIP. Si, Claro. si sos Sos del del VIP, VIP. claro, ese es tu lugar, como Claro, bien lo, dice que, la lo que canción. dice Galo y dicen otros es, está bien, si vos podés pagar un poco más, acceder a cosas de hotelería o cosas que no están incluidas en el PIAS, pero lo que no está bien, y eso es lo que quieren regular, no está regulado hasta ahora, pero es lo que quieren hacer, es que las instituciones ofrezcan un corredor, digamos, de preferencia para que ellos puedan pagar para los servicios que deberíamos recibir todos. Que es lo Porque que además, en decía el teoría- testimonio anónimo. Exacto. Claro, Exactamente. no, y en teoría además te podés calentar, porque vos ya pagaste, no es que no pagaste. No, Claro, vos claro, pagás también. claro. Por eso, Pero claro. otros pagan más y acceden más rápido. Totalmente, y creo que conceptualmente no es, bueno, capaz que algunos sí, pero no es contra el servicio VIP, No, sino no, no. con este escalonado que vos estás explicando. Porque el tema es qué tanto... ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tanto los Claro. y ahora vamos a entrar en eso, qué tanto los servicios VIP terminan resintiendo la atención de todos los Exacto. De demás? especialistas, ¿no? De todo lo que venimos hablando hasta ahora. Pero bueno, el diputado nacionalista José Luis Adjian
ex subsecretario de Salud, nos explicó lo que ocurrió con este tema en el periodo pasado. Claro, porque esto viene desde hace un Claro. periodo, justamente. Satjian nos dijo que al comienzo de la gestión anterior empezaron a estudiar lo que él llama los fallos del sistema, entonces atendieron varios asuntos, entre otras cosas se eliminó el corralito mutual y se pasó a la movilidad regulada, ¿se acuerdan de lo que era el Sí, corralito? claro. Bueno, eso se logró cambiar y después se crearon áreas para reforzar los controles a las mutualistas. Exacto, según Sajian, los servicios VIP era un asunto más a atender en ese marco general, por eso se presentó su eliminación dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas del año 2021. Sin embargo, el Parlamento entendió que había que desglosarlo, separarlo de la ley de rendición y enviar el tema a Comisión de Salud en el entendido de que era algo que afectaba al Sistema Nacional Integrado de Salud. Lamentablemente esa iniciativa se perdió entre otros proyectos en la comisión, quedó trunca y ahora en la legislatura actual lo está tratando de retomar el Frente Amplio. Sí, la pregunta es qué postura tienen en el Partido Nacional ahora al respecto. Bueno, lo responde Buena Sajian. pregunta. Creo que para prohibirlos habría que estudiar una mejoras de otras actividades, otras cuestiones del sistema. Los servicios VIP nacieron mal o no tendrían que haber nacido. Esto para prohibirlo había que prohibirlo de entrada, no había que haber permitido el primer servicio VIP. Cuando se permite el primer servicio VIP en el año 2011, 2012, ya se genera la primera inequidad del sistema, se perfora el Sistema Nacional Integrado de Salud, se permite que haya dualidad de criterios, se permite que haya cierta preferencia en los usuarios. Ahí está el problema matriz o el problema inicial, es haber permitido el primero. Una vez que permitiste a la primera institución tener servicios VIP y otra institución tuvo servicios VIP y así van teniendo casi todas o algunas. Hoy tenemos una realidad que hay. Algunas mutualistas tienen servicio VIP, otras no tienen servicio VIP. Hay algunos socios afiliados al servicio VIP y la mayoría de los socios no están afiliados al servicio VIP. Es decir, que el sistema está todo corrompido. Creo que tenemos que ir a solucionar esos errores de diseño o esos fallos de diseño. Otro fallo de diseño o una incorporación que tendría que haber al sistema son las emergencias móviles. Las emergencias móviles es como un servicio VIP encubierto, porque son de las mismas mutualistas la mayoría y prestan servicio PIA, prestan consulta, prestan atención domiciliaria, hay un médico de radio, hay atención que también está incluida en el PIAS, entonces hay una duplicación del servicio o una duplicación del pago, es como un servicio VIP encubierto. Ahí tendríamos que incorporar las emergencias móviles al Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces te estoy hablando que el sistema no pasa por los VIP. Y tampoco es de los principales problemas que hoy tiene la gente cuando se enfrenta a pedir una consulta o a que lo atienda el médico. El servicio VIP no es el principal problema. El principal problema son los tiempos de espera, la falta de especialistas, el acceso a medicamentos, un montón de cuestiones que tienen que ver con el sistema de salud. No es por los servicios VIP que el sistema está como está. Perfora uno de los principios del sistema, pero la población afiliada al servicio VIP es mínima. Entonces el grueso de la población no es que tiene problemas de pedir hora o de demora o de tiempo de espera porque hay una población afiliada al VIP. ¿Contribuye al problema? Sí, pero no es el principal factor del problema, el atraso en los tiempos de espera o en la medicación, etcétera. Acá no es que en Rivera o en Tacuarembó no hay salud mental, no hay psiquiatra por los servicios VIP que tienen algunas mutualistas o algunas instituciones. Cuando se crea el sistema se permiten los seguros y también es una forma de perforar ciertos factores del sistema, porque el que paga la cuota del seguro tiene otro tipo de atención y también tiene capitafonasa y estamos todos dentro del mismo Sistema Nacional Integrado de Salud. También fue el haberlos permitido, el haberlos validado, creo que ahora hay que congeniar o convivir con esa realidad que existe. Ahora las mutualistas, eliminarle los VIP, es cierto que vamos a correr también a la gente más hacia los seguros de salud. Es como una competencia esto. Entonces, le permitimos a los seguros actuar con un pago bolsillo extra o un contrato entre privados. A las mutualistas está el proyecto para prohibírselo, pero a su vez los seguros eligen a los usuarios, que hay usuarios que no pueden acceder, las mutualistas los tienen que tomar todos. Ahí Exacto. tenemos argumentos para poner arriba de la mesa. Está todo muy entreverado en la salud uruguaya. Creo que hay que empezar a desenredar con mejoras reales. La verdad que cuanto más te explican, más entreverado es. Sí. Pero bueno, lo que dice él es que los servicios VIP no son el factor determinante, sí contribuyen al problema del acceso, pero no son el determinante en los tiempos de espera. Sí, ¿no? además el legislador considera que debe atenderse en conjunto con los otros problemas que arrastra el sistema.
Bueno, pero volvamos, si les parece, a los servicios. Bueno, ahí VIP. decía Dale, sí. algunos de los problemas que tiene el sistema, que tiene que ver con los seguros, que tiene que ver con las emergencias móviles. También dice que Mirá. hay que incluirlas en el sistema, que hoy están por fuera. Algunas poblaciones que no se fonasearon, como los municipales. Bueno, todo eso es el conjunto de lo que están hablando de hacer la reforma de la reforma. No, es que la verdad que es un caos. Pero bueno, la regulación que se está discutiendo en el Parlamento, de vuelta hablando de los servicios VIP, tiene un problema, y es que eliminarlos podría ser jurídicamente inadmisible, porque hay gente que ya contrató ese servicio cuando era legal. Claro. Entonces, ¿ahora cómo se para? Bueno, entonces las opciones que están manejando son dos. Esto está en discusión en el Parlamento, ¿no? Eliminarlos de ahora en más y que se vayan suprimiendo en la medida que los usuarios que los contrataron vayan falleciendo. Es decir, se va hasta a ir acá como vamos en el y después tiempo, cuando se mueran se termina. Exacto, todas esas personas que lo tienen contratado van falleciendo, no lo tienen más. Eso es en serio que es una opción. Es Springfield. Y otra opción que también están manejando es establecer un porcentaje de, por ejemplo, 10% de que todas las instituciones puedan tener un 10% de servicios VIP, entonces habilitar para todas. Está, pero sigue el problema, porque Sí, seguimos. sigue el problema, ¿no? ni que hablar, pero por lo menos lo topeas un poco. O salvo que lo regules a X cantidad de cosas. Y ya está también. Y algunas instituciones que no lo tienen podrían empezar a tenerlo ahora. Sí, volvemos con Pradere, que también dijo sobre este tema de los servicios VIP, que no está entre las prioridades inmediatas del Ministerio de Salud Pública, pero sí en la agenda de cuestiones a mejorar del sistema. De hecho, a su juicio puede haber un problema de implementación y no de diseño. Escúchala. El caso de los servicios VIP sin duda es un problema. Igual yo creo que en el fondo el problema principal es qué garantías doy para que todo el resto de las personas accedan de manera adecuada. O sea, esto que estamos trabajando nosotros va más en el sentido de decir, porque en el fondo, ¿por qué la gente termina optando por pagar un servicio VIP? Porque en realidad siente que la atención que se le brinda sin ese plus no es la adecuada. Yo garantizo una atención adecuada para todos, también es un desestímulo a financiar los servicios VIP. Algunos ven que en realidad al existir los servicios VIP es como que se resiente todo el resto del sistema, porque en definitiva estás volcando recursos para cumplir más rápido con los que pagan más. Sí, es una discusión bien compleja. También está la competencia que puede haber con otro tipo de prestadores, como pueden ser los seguros integrales, que también integran el FONASA, cómo compiten los prestadores por ese perfil poblacional. Pero sí, sin duda es una discusión compleja que hay que evaluarla con la complejidad que tiene. No es una discusión sencilla, probablemente esté en la agenda de este año, porque así lo está poniendo el Parlamento. Entonces, llegado el momento, lo discutiremos y lo analizaremos en todas sus dimensiones. Bueno, como dice ella, no es una discusión muy compleja, está sobre la mesa. Cuanto más escuchás y más entendés, más entreverado parece, pero bueno, hay que hacerlo. Alguien tiene que desarmarlo. Sí, el Parlamento está proponiendo cosas. Algo que nos quedó ahí un poco en el tintero es que Satián dice, incorporemos a las cápitas que hoy se pagan a las mutualistas por sexo y edad el factor de la calidad, ¿no? Que también se le da un servicio al usuario. Cuanto para que mejor es tu plata. servicio y tu atención, más guita cobrás. puedes recibir. Sí. Claro. El Ministerio sostiene que la reforma que se hizo en 2007 es perfectible, así que seguramente haya más cambios. La prioridad hoy, como te decíamos, es el acceso real de las personas a los servicios, y eso se está manifestando entonces en esta nueva regulación de los tiempos de espera que te contábamos y en la actualización que se hace del PIAS. Muy buen informe, Paula, y mucha gente que sigue prendida Excelente con esto. informe y muchos que mandan mensajes también agradeciéndolo. Es mucha data y es importante que vos la sepas.